mañana, querido hermano, querida hermana. No sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es la crisis que estás viviendo, no sé qué pasa por tu vida, pero Dios lo sabe. Y como dice esta adoración, no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios. Solo cree y después esperamos el obrar de su voluntad. Te amamos, Jesús, te adoramos, te bendecimos. Una vez más repite con mucha fe esta adoración, porque es así, no hay nada imposible para Dios. Solo cree en el nombre de Jesús. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, no es posible al que cree. Decilo de nuevo, vamos. No es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Aleluya, aleluya, Señor. Lo creemos, Padre, que esas montañas se mueven, esas montañas de dificultad, esa montaña de aflicción, esa montaña de depresión, se mueve, se corre de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibimos todo lo que tú tienes para nuestra vida. Levanta tu mano, iglesia. Decirle: Señor, en esta mañana recibo todo lo que tú tienes para mi vida y abro mi corazón, abro mi mente para recibir todo lo que tienes preparado en el nombre de Jesús. Y dejo toda carga, dejo toda montaña bajo los pies de la cruz de Cristo en el nombre de Jesús. Y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo en esta hora en el nombre de Jesús. Y le decimos al diablo, a Satanás, que no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas, sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Satanás, correte de mi vida, sal de mi vida, sal de mi situación. En mi vida reina el único Dios verdadero, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, ahora, por siempre, por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Señor, tú eres el gigante en mi pequeño problema, en mi pequeña aflicción. Eres tú, decile, eres tú, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toma aire, recibí su presencia, llénate de su presencia. Él está aquí, Él está aquí. Él lo ha prometido, Él lo dijo: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ustedes. Él está aquí, yo lo creo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Decirle: gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias. Gracias por haberme traído a este lugar, Señor, porque tu palabra dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar aquí, Señor, que en cualquier otro lado del mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina, a Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dios le bendiga, iglesia. Buen día para todos los que nos saludé. Puede tomar su asiento mientras saluda a tu hermano que está al lado, a la derecha, a la izquierda. Si ya lo saludó, lo saluda de nuevo, no hay problema.
Dios te bendiga. Te felicito por haber venido a la casa de Dios. Hoy Dios tiene preparado algo para tu vida, decirle. Gracias, chicos. Vamos a compartir. Hay varias cosas que quiero compartirles. Varios versículos cual leer. Y una enseñanza que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Espero que les sea de provecho, como quien dice. Este alimento espiritual que es la palabra de Dios. Amén. Los felicito por haber venido en este día fresco. ¿Ya serán los últimos días del invierno o no? ¿O falta todavía? ¿Qué dice usted? ¿Falta todavía? Pero yo, como pienso que están medio adelantadas las estaciones, yo creo que ya va a empezar a cambiar un poco el clima. Ya va a ver usted. Estamos en invierno todavía, claro, por supuesto, pero ya desde otoño que tenemos invierno. No sé si vieron las temperaturas dicen que fue el mayo más frío de años, digamos. Fue un mayo muy frío que tuvimos, junio también. Yo creo que este invierno estaba medio crudo, ¿sí? Muchos se han dado cuenta cuando han ido a pagar la boleta de luz. La verdad que sí, se ha usado mucho la calefacción. La verdad que está duro el frío. Esperemos que afloje un poquito ya. ¿Amén o no? Que se pongan algunos días lindos para las vacaciones, aunque sea soleado, para que los chicos puedan disfrutar. Quiero hablarles de un tema muy importante para todos porque me enfoqué en dos partes, ¿sí? Este tema me enfoqué en dos partes. Una que tiene que ver en lo personal, con cada uno de nosotros, con situaciones que nos pasan, y otra que tiene que ver con nuestro país. Yo creo que nunca tenemos que estar ajeno a lo que pasa en nuestro país y a ponernos a orar siempre por nuestra nación y por nuestra Argentina. ¿Cuántos oran por Argentina? No me levanten la mano. Pero es muy necesario orar por Argentina, por nuestro país. Hace muchos años aquí en Argentina se ha establecido un movimiento, podríamos decir así, o ministerio, no sé cuál sería la palabra correcta, pero es la carga de Argentina, oramos por vos. ¿Cuánto conocen esa? ¿Qué sería? ¿Un ministerio? ¿Un llamado? Sí, un ministerio en lo cual participan la gran mayoría de pastores de la Argentina, en la cual hasta se realizan convenciones y todo lo demás, que se llama Argentina, oramos por vos, y por supuesto nosotros también somos parte, ¿no es cierto, pastora? Así que somos parte de eso, y también siempre tenemos que orar por nuestra nación fundamentalmente, por las crisis que se atraviesan constantemente. Y la verdad que hace unos años, en el año 2012, mi mamá me regaló un libro importante y muy lindo, que era el libro fundacional de Argentina Oramos por Vos, donde hicieron una convención de pastores en Córdoba, de todo el país, y ahí establecieron unos puntos muy importantes, muy lindos, muy interesantes para lo que se venía. Y era en pos, un poco, surgió este ministerio que les contaba de Argentina Oramos por Vos, después de cuál crisis, que fue muy fuerte, la crisis del 2001. Después de la crisis del 2001, se empezaron a juntar pastores importantes, renombrados del país, como Carlos Anacondia, Claudio Freyson, Osvaldo Carníbal, quien es actualmente el presidente de la UAD, la organización a la cual pertenece nuestra iglesia. Y estos pastores se han reunido con la carga muy fuerte de empezar a orar por Argentina, y desde ese entonces, luego de post-crisis 2001, se estableció este ministerio, este movimiento en el cual se hicieron oraciones en el Congreso de la Nación, en el Monumento de la Bandera en Santa Fe, en muchos lugares, y realmente participaban la gran mayoría de todas las iglesias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y ese libro fundacional me ha sido de mucha bendición, me ha abierto mucho la mente, y ha sido de mucha bendición no solo para toda la Argentina, sino también para mí, ¿no? Porque me ha llegado ese libro que me regaló mamá en el 2012. ¿Cuántos años ya pasa? ¿12 años? 12 años ya. Y ese libro me ha sido de constante bendición y de constante carga para todos nosotros, que realmente debemos orar por nuestra Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque es el país donde Dios nos puso, y parecería que a veces nos acordamos de ser argentinos solamente para o las fechas patrias, o cuando es el Mundial o la Copa América.
Ya empezaba a ver por todos lados banderitas celeste y blanca. Ahí en el auto tengo 2 banderitas celeste y blanca. Tendría que ser un hábito más continuo en nosotros. El otro día estaba allá en Castañar, en la casa de un amigo, y me dice, mira, esa ventanita, esa bandera era mía, dice. Era el 20 de junio, el Día de la Bandera, y ahí su familia había puesto la banderita. Realmente tenemos que ser más patriotas y tener la carga por orar por nuestra Argentina. ¿Cuáles días? ¿Los días de Mundial de Copa América o los 365 de días del año? Todos los días debemos orar por nuestra nación. Y hoy lo voy a compartir y ya me meto en el tema porque es importante y no sé qué tiempo me llevará, pero ojalá que más de media hora no me lleve. Voy a hablar de la crisis. Para aquello que dice, ¿de qué trató la prédica? Hoy trató sobre las crisis. Y primero voy a hacer un enfoque en las crisis personales y luego en las crisis de las naciones. Ahí viene lo que estaba un poco hablando, los que nos compete a nuestro país y a orar por nuestro país y por todas las crisis que se viven constantemente y no solo en la actualidad, sino desde, como recién nombré, del 2001, digamos, o sea, permanentemente nuestro país viene de crisis en crisis y aquellos que tienen más años que yo podrán acordarse de la crisis de 1989, la hiperinflación, ¿se acuerdan de eso? Los que tienen más años que yo. Jorge no se movía así la cabeza, pero él no había nacido en el 89, no, Jorge todavía. No movía la cabeza por otra cosa. Pero en el sentido que el 89 fue una crisis muy fuerte, después en los 70 y pico una crisis también que tuvo que ver con la economía del país, se llamó el Rodrigazo. ¿Alguno se acuerda de eso o no? Así era, 70 y pico, 79 Rodrigazo, ¿no? Eran crisis también que fueron sucediendo en la historia de nuestro país. Y si vamos a ver a la historia profunda desde los comienzos, nuestro país siempre estuvo de crisis en crisis, antes habían guerras. En la época de 1820 en adelante, por ejemplo, estaban las guerras entre unitarios y federales, entre lo que querían el poder central en la parte de Buenos Aires y lo que querían el poder repartido en las provincias. Y siempre hubo en nuestro país, Argentina, crisis, guerras, desde la misma fundación de nuestro país. Recuerden que ahora tenemos un feriado patrio, ¿no? Por eso también era oportuno hablar de estos temas, ¿no? Porque hoy es 7, lunes 8 y el 9 tenemos el gran feriado del 9 de julio, así que era importante hablar también de estos temas, ¿no? Pero bueno, primero le voy a hablar de las crisis y el diccionario tiene varias definiciones que no son tan duras como a veces la palabra crisis, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que dicen que la crisis es un cambio profundo, ¿sí? O sea, cambio profundo no nos está hablando de algo malo, ¿o sí? No. Después, en el diccionario también habla que es un proceso o una situación determinada, la crisis, pero después ya unas definiciones un poco más complicadas tienen que ver con la situación grave de peligro, y esto realmente es más fuerte, digamos, ¿no? Una situación grave de peligro. Estoy atravesando una crisis matrimonial, estoy atravesando una crisis financiera, estoy atravesando una crisis sentimental y no sé, diferentes crisis que podemos tener en nuestras vidas y que se van presentando en nuestras vidas, ¿sí? Lo primero que tengo para decirle es que tarde o temprano las crisis llegan a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque es algo que está en el paquete de la vida, ¿no? Como decía alguien, es como el paquete de la vida te trae eso. Hay espinas, hay flores, hay de todo. Un día prediqué los caminos de la vida, no sé si se acuerdan, y hablaba de los diferentes caminos de la vida, cómo eran a veces llenos de espinas, a veces llanos, a veces con montañas, y así son los caminos de la vida, ¿no? Que dicen no son lo que yo esperaba, ¿no? No son lo que yo imaginaba. Pero volviendo al tema de la crisis, ¿cómo salimos de esas crisis personales y esas crisis que podamos estar pasando? Le voy a dar 3 puntos. ¿Cuántos puntos? 3 puntos de cómo superar la crisis según la palabra de Dios. Vamos a Salmo 77. Salmos 77, ¿lo tienen o no? Salmo 77,
dice el versículo 2 lo siguiente: al Señor busqué en el día de mi angustia. Es palabra de Dios, amén. Qué cortito e impresionante la primera parte del versículo, ¿no? Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y sigue allí el salmo donde el salmista meditaba sobre una situación que le pasaba. Y el primer punto para salir de la crisis es buscar a Dios. Si alguno está notando, el primer punto para salir de la crisis, ¿cuál es? Buscar a Dios. Hoy va a ser facilito la primera parte y la segunda parte ya va a ser un poco más profunda. Espero que me alcance el tiempo. Pero la primera parte, hablando de las crisis personales, la primera manera de salir de las crisis, ¿cuál es? Buscar a Dios. Ahí está. Ahora vamos a la número 2 en Isaías 48:10. Seguimos ahí en el Antiguo Testamento, vamos a los profetas mayores. El libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 48. (48:10) dice así. Es cortito este también. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Es palabra de Dios, ¿sí? Sucede que a veces nosotros no podemos comprender completamente lo que Dios hace, la voluntad de Dios que obra de varias maneras según su soberanía, y eso es para otra prédica. El otro día, un miércoles era, no lo veo a Samuel, pero Samuel había predicado acá sobre la voluntad de Dios con varios puntos muy interesantes, estuvo muy bueno, pero vale aclarar que a veces sufrimos situaciones o crisis que están en la mano de Dios y que Dios tiene un propósito por lo cual estamos atravesando esa situación. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Entonces acá el versículo dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. A veces en la dificultad, en la crisis, Dios habla profundamente a nuestro corazón y cambia cosas que hay que cambiar, saca cosas que hay que sacar y nos purifica. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Amén? Entonces por eso que el punto número 2 para salir de la crisis es confiar en Dios y en sus propósitos. ¿Amén? Entonces el primero para salir de la crisis era buscar a Dios. El segundo, confiar en Él y en sus propósitos. Y acá, como vimos, dice: te había escogido como horno de aflicción, dice. En los momentos de aflicción y de crisis, de angustia, porque la palabra, cuando yo voy a buscar al diccionario, estaba estudiando y busco la palabra crisis, me sale también como sinónimo dificultad, aflicción, angustia. Todo eso es palabra crisis también, ¿sí? Entonces hay que aprender a confiar en Dios y en sus propósitos. Y ahí vamos al famoso Romanos 8:28, que algunos lo saben de memoria. Vamos al Romanos capítulo 8. ¿Alguno se acuerda de Romanos 8:28 de memoria o no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados. ¿Amén? ¿Lo leemos de nuevo? Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Amén? Entonces está clarito el segundo punto para salir de la crisis: confiar a Dios, en Él y en sus propósitos. Y número 3, paciencia en Dios, dice. Este es el más complicado, porque vos me decís: pero ¿cómo querés que tenga paciencia si me llegó una boleta de luz de $8.000? ¿Cómo querés que tenga paciencia si la tarjeta de crédito me llegó así? ¿Cómo querés que tenga paciencia si mi marido no cambia? ¿Cómo querés que
si mi mujer no cambia? Si mi hijo no cambia? Si mi hijo está en adicciones, ¿cómo querés que tenga paciencia si mirá lo que estoy viviendo? ¿Cómo querés que tenga paciencia si mirá, vuelan los platos con mi esposa, con mi esposo? Etcétera, etcétera, etcétera. Puse un ejemplo de todo, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? Pasaba que... Me contaba a mi papá, por ejemplo, ¿no? Que predicaba así, muchas veces decía, pastor, ¿quién le contó mi vida? No sé nada de tu vida. ¿Por qué? Porque habló justo de lo que me está pasando, dice que le decían, ¿no? Entonces yo toco todos los ejemplos para que no digan, no, te estás metiendo conmigo. Estamos metiendo con todos los casos en los cuales hay crisis, ¿amén? Y vamos al Salmo 40, ahí vamos a confirmar el tercer punto, que es la paciencia en Dios. Salmos 40. ¿Le va gustando o no? ¿Van entendiendo? Sí, ¿no? La segunda parte va a estar un poquito más complicada, va a requerir más atención, pero esta primera parte está fácil. Ahora la tercer punto para salir de la crisis era tener paciencia ¿en quién? En Dios. Salmo 40. Versículo 1 y 2. Y dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es palabra de Dios. Amén. Entonces dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente debes esperar, valga la redundancia, en Dios, porque todo está bajo su mano y bajo su control. Cuando yo me pongo a repasar o a estudiar lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, realmente es un tema apasionante que a aquellos que les gusta el estudio, seguramente, y la teología, le han dedicado muchas horas a esto, pero realmente debemos muchas veces descansar en la soberana voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Porque Dios es el soberano. La palabra soberanía es una palabra muy, muy profunda que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la nación argentina es un estado soberano. ¿Qué significa ser un estado soberano? Que toma sus absolutas decisiones sin importarle a alguien que venga de afuera a decirle lo que tiene que hacer. Digamos, no puede venir otro país y decirle a Argentina, o venir Uruguay y decirle a Argentina, vos tenés que hacer estas cosas. No, porque Él es soberano, ese estado en su voluntad, y nadie puede venir a decirle nada, digamos. Por eso los estados son soberanos y las provincias no, las provincias son autónomas. Parece clase esto, ¿no? De historia constitucional, y le hablo mucho, pero bueno, es lo que me dedico y mucho lo que tengo en mi cabeza, porque justamente es un lindo ejemplo de lo que tiene que ver con la soberanía. Y la soberanía de Dios es, nadie puede decirle lo que Él tiene que hacer. Él es soberano y Él hace como a Él le place. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y nosotros no somos nadie para discutir lo que Él ha decidido y lo que Él le place. Pero ahora sí vamos a pasar a esta segunda parte, que es las crisis de las naciones. Sí, es una parte que he desarrollado más y que me ha inspirado en un artículo que escribió un pastor llamado José María Silvestri, que ya no existe terrenalmente, ha fallecido hace unos años, justo en pandemia. Fue el fundador de Canal Luz. ¿Alguien sintió hablar del pastor Silvestri? ¿Sí? Fue el fundador de Canal Luz, un canal que hasta el día de hoy lleva el Evangelio en todo el país y que ha abrido un ministerio muy importante y ha tenido una trayectoria muy importante. Ha fallecido en el 2020 también. Y me inspiré en un artículo que leí de él que estaba muy lindo y que hablaba de las crisis nacionales también. Entonces por eso es que me inspiré a hablar de esto, ¿no? Primero de las crisis personales que ya vimos, y ahora vienen las crisis de las naciones, y en los que compete a nosotros de orar por nuestra Argentina, de orar por lo que está sucediendo en nuestra Argentina. Hay varios temas que están golpeando a la sociedad. Uno de ellos es el caso Loan. ¿Cuántos han escuchado hablar del caso Loan? Dicho sea de paso, junto con la venia de la pastora, con la Fundación Vida Nueva, que es la parte más social que tenemos en la iglesia, y con otra fundación que se llama Lazos con Propósito, estamos organizando para mañana lunes a las 21 horas una conferencia, una charla conferencia sobre la trata de personas y del caso Loan.
expondrá una doctora de mucha experiencia que ha venido aquí hace unas semanas a brindar una conferencia, una charla sobre la violencia, y otro doctor importante también, de muchísima trayectoria, que fue juez federal. Y estos dos profesionales, abogados de mucha trayectoria, van a hablar del caso Loam, y es gratuito para todos y organizado por nosotros, así que están invitados. Después nos piden por celular, le mandamos el link porque va a ser por Zoom. Es la plataforma virtual en la cual te conectás por video, ¿sí? ¿Me van siguiendo? No es presencial, es solo por Zoom, así que es mañana lunes a las 21 horas, así que cualquiera se puede conectar a escuchar de este importante tema. Salgo del paréntesis, el caso Loam es, por ejemplo, uno de los casos que golpea a nuestra sociedad. El caso Lucio, que fue el año pasado o este año, el año pasado, ¿no? El año pasado el caso Lucio, de ese nenito que fue asesinado a golpes por las dos madres, entre comillas, que tenía, y tantos otros casos de adicciones, de droga, de cosas que van golpeando a nuestro país y que nos sacuden, sin hablar de la economía y meternos todo el tema económico-político, que sería largo también y que no nos compete, pero sí hablar de las crisis de las naciones. Y justamente cuando hablamos de este caso Loam, que es el caso que cito de ejemplo porque es un caso que está presente en los medios de comunicación, prendés la televisión, vas a los portales digitales, escuchás la radio y siempre están hablando de este tema. Es como que el país está en vilo por este tema y de ahí surgen muchas cosas que tienen que ver con la trata de personas, con la corrupción y con muchas cosas que tienen que ver y nos lleva a desnudarnos un poco cómo están las naciones en crisis, ¿no? Como decían en Isaías, el mundo ha enfermado, ¿no? Cómo vivimos en un mundo enfermo y en unas naciones que están en crisis. Luego, hace un tiempo, hemos visto la película Sound and Freedom, esa famosa película que tiene que ver con la trata de personas y muestra una realidad tremenda, muy parecida a la de este caso, ¿no? ¿Alguien no la ha visto a la película Sonidos de Libertad todavía? Levante la mano. ¿Alguien no ha visto la película? Varios, la mitad por lo menos no la ha visto. Le animo a verla, inclusive ya la pasamos acá, ¿no? ¿La podemos pasar de nuevo? Porque hay varias manos que se han levantado, así que ya vemos con los jóvenes, con Gustavo y con Jorge, a ver si a lo mejor la podemos pasar de nuevo como cine en vacaciones, pero es muy importante que la vea usted porque está hecho con principios cristianos y algunos directores son cristianos, ¿no? Gustavo, creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Son cristianos algunos de los directores de la película, ¿no? Así que está muy bueno para que la veamos. Pero vamos a seguir con esto. Quiero que vamos a Romanos 5, 20 y 21. Justo de lo que le estoy hablando. Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Si lo tiene, lo sigue, si no, después lo lee en casa. Romanos 5, 20 y 21 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Palabra de Dios. Es un país, es un mundo en el que estamos viviendo actualmente, en este 7 de julio del año 2024, es un país y naciones que viven en crisis, ¿sí o no? Donde sobreabunda el pecado, como dice acá en Romanos. Y yo acá tengo anotado 4 maneras para salir de las crisis nacionales, ¿sí? Primero se las digo a las 4 y después las desarrollamos y tratemos de terminar más o menos en 15 minutos o 20 minutos. Dice así: el número 1, por la acción de la fuerza del hombre, ¿sí? 4 maneras de salir de las crisis nacionales: por la acción de la fuerza del hombre, a través de cambios culturales. El número 2, ¿cuál es? A través de cambios culturales. El número 3 es por soberana intervención divina. ¿Me van siguiendo? El número 3, ¿cuál es? Por soberana intervención divina. Y el número 4, por la gestión de la iglesia del Señor.
Hay 4 maneras en las cuales se puede superar las crisis nacionales, según la historia, según la Biblia, por supuesto. Y número 1, la acción de la fuerza del hombre a través de cambios culturales, por soberana intervención divina y por la gestión de la Iglesia del Señor. Vamos al número 1 rápido. Fuerza del hombre. La guerra y las luchas por las libertades trajeron cambios y transformaciones que para bien o para mal fueron impactando en las sociedades, ¿sí? Ahora estamos en víspera de un feriado importante como es el 9 de julio. ¿Qué pasó el 9 de julio? ¿Se acuerdan o no? Yo lo hago refrescar un poco la historia, ¿no? Sí, se celebra el Día de la Independencia de la Nación Argentina. ¿Y de quién dependíamos antes? De España, exactamente. Éramos como una colonia, o un virreinato se llamaba, la figura política que le habían dado, virreinato del Río de la Plata, y dependíamos de las autoridades españolas. En 1810 es el primer hito de libertad. El otro día para el 25 de mayo salieron ahí los periodistas a hacer una entrevista en el centro. ¿Qué pasó el 25 de mayo? ¿No? Y bueno, y había diferentes cosas. Y yo le enseñaba a mis hijos que con pocas palabras pueden decir lo que pasó. Los primeros hitos de libertad y el primer gobierno patrio, ¿no? Porque a veces le damos tanta información a los chicos que les queda dispersa. Pero eso era fundamentalmente lo que pasó el 25 de mayo de 1810. ¿Y qué pasó el 9 de julio de 1816? Se declara la independencia argentina. Bueno, y en esto fueron ocurriendo guerras, peleas, discusiones y un montón de cosas que traen la historia. Eso va cambiando el devenir de esa nación, ¿sí o no? Las constantes guerras que han sucedido en el mundo van produciendo modificaciones, impactan en la sociedad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me van entendiendo o no? Es la fuerza del hombre que muchas veces desafía todo. Y acá no interviene Dios, sino que el hombre dice: yo voy a ir a atacar un estado, una nación, voy a hacer esto. Y en la historia fue sucediendo así. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y tantas guerras que se fueron sucediendo en el mundo. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y muchas guerras que van pasando. No quiero meterme mucho para no llevar tiempo, pero todas estas guerras y luchas tienen que ver con la fuerza del hombre, ¿sí o no? Por la fuerza del hombre se van superando crisis nacionales. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra en la cual hubo millones y millones y millones de muertos, millones y millones de masacres, como nunca hubo en la historia, después de esa Segunda Guerra hubo un cambio fuerte en todas las naciones. La guerra termina en 1945, la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente, unos meses después, se forma la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que busca la paz entre los países. Y, por ejemplo, en 1948, el 14 de mayo, como ya le conté una vez, se funda el Estado de Israel y van cumpliendo profecías bíblicas. Y así va la historia. O sea, de acuerdo a guerras van produciéndose cambios importantes en la historia. Por ejemplo, en Génesis 11:6 reafirmamos esto porque hay un ejemplo de esa fuerza del hombre que quiere cambiar las cosas por sí mismo, y dice así en Génesis 11:6: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahí en Génesis 11:6, cuando habla de la Torre de Babel, en este versículo nos habla que hay una fuerza en el hombre que nada le hará desistir, dice, ¿sí? Entonces ahí está el punto 1, la fuerza del hombre, ¿sí? ¿Me van entendiendo o no? Se superan crisis a través de la fuerza del hombre. Luego dice a través de cambios culturales, dice el punto B que tengo para compartirles a ustedes. Dice que los procesos de cambio a través de la cultura tienen un desarrollo muy lento y progresivo y van gestándose desde ideas filosóficas que por varios medios se imponen en la sociedad. El desarrollo cultural va produciéndose en nuestras vidas, en nuestras sociedades, en nuestras mentes, a través de distintos medios, como son los medios de comunicación fundamentalmente, que nos llenan constantemente la cabeza de cosas que mayormente son cosas malas. Luego está el arte, que está incluido la música,
y en la música sabemos que muchas veces nos están bombardeando de cosas bastante malas. Si usted se pone a leer las músicas que están de moda, ¿qué significa la letra? Va a salir corriendo o va a decir, no, esto no tenés que escuchar, y le va a prohibir escuchar a sus hijos, porque constantemente el desarrollo de la cultura nos va bombardeando de cosas horribles, ¿sí? A través del cine, es considerado el séptimo arte, y a través del cine nos ha entrado muchas ideologías que no pertenecen a lo que tiene que ver con la voluntad de Dios y con los principios de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Sí o no? Entonces también se supera crisis nacionales a través de cambios culturales, pero a veces no son para bien, a veces son para mal. Tienen que ver con el cambio de la cultura, las revoluciones culturales, las modas que van sucediendo en los distintos tiempos y que van generando un exagerado individualismo. Van generando que el hombre se autoperciba como algo superior y que el hombre en la posmodernidad ha empezado a rechazar a Dios y se ha empezado a cuestionar a Dios, ¿sí? En la existencia de Dios, y así vemos que en la historia nos ha traído una época donde hubo muchísimos filósofos ateos contrario a lo que Dios dice. Pero ¿qué dice acá en Romanos 12:2? Mire lo que tiene que ver con las modas y con los cambios culturales. Romanos 12:2. Un consejo muy hermoso que nos deja aquí San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pero la primera parte nos dice bien clarito que no se conformen a este siglo. En otras palabras, como una vez le prediqué, recuerdo hace un par de años a los jóvenes, les decía, no se conformen a las modas de este siglo, ¿sí? No es bueno seguir las modas. No solo hablo no hablo cuando hablo de moda de ropa, ¿sí? ¿Cuánto me van entendiendo? Hablo de un sistema impuesto de costumbres que se dan en determinado tiempo de la historia, como es el tiempo en el cual estamos viviendo. Hoy está de moda, por ejemplo, que los hijos falten el respeto a los padres. ¿Sí o no? ¿Es una gran verdad o no? En épocas anteriores, décadas anteriores, a los padres se los trataba de usted. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos trataban a su papá de usted, a ver los mayores? ¿De usted lo trataban? ¿Sí? ¿Sí o no? Varios me levantaron la mano, sí. Y ahora para poner un ejemplo, en esta actualidad, papá, vení para acá, papá, che, no me gusta esa comida, papá, mamá, cómprame. O sea, la verdad que son cosas que ha ido cambiando en la cultura. ¿Es verdad lo que digo o no? Me dicen amén. Se ríen mucho, ¿no? Cómo han ido cambiando los desarrollos culturales, que a veces son para bien y la mayoría de veces son para mal, generalmente, porque todo lo que hace el hombre está viciado con su propia concupiscencia y es para mal muchas veces, ¿no? Entonces el consejo de Dios ante los cambios culturales está bien claro acá: no conforméis a este siglo, ¿sí? A veces nosotros, decía un famoso predicador, que tenemos que ser como una contracultura, ¿no? Y ojalá que algún día en la historia se pueda ver jóvenes haciendo fila para una reunión de joven, para una reunión de adolescentes y no para un boliche, por ejemplo, ¿sí o no? Porque uno pasa ya desde las 12 de la noche, cuando uno está volviendo a casa o algo, pasa por allá por la avenida Paraguay y ve colas y colas de jóvenes haciendo fila para entrar a un boliche, ¿sí? Y nunca ves a un joven entrando, haciendo cola para entrar a una iglesia, o para entrar a una reunión de jóvenes, o para entrar a un festival cristiano, ¿sí o no? Son las culturas que van modificando estas cuestiones, ¿no? Número C. Entonces, la tercera manera de salir de las crisis de las naciones tiene que ver con la intervención divina, y esta nos gusta o no. Dice que el fundamento de nuestra fe, el Creador, el Señor soberano de la historia, Dios puede intervenir para cambiar el curso de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios es soberano, Él puede intervenir en el momento que Él quiera, y Él puede hablar en el momento que Él quiera, y Él puede indicarnos lo que Él quiera en el momento que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios también interviene en la historia general para dar un cambio, como por ejemplo puede intervenir también en nuestra vida, ¿sí?
Cuando, por ejemplo, el otro día contaba, el domingo pasado contaba la pastora, mi madre contaba, cuando ella estaba en la peor crisis, en la peor crisis de toda, se acercó un hombrecito que le quería predicar del Evangelio. ¿Quién sos vos? No, yo era amigo de Mario hace muchos años, mire, la quiero invitar a una iglesia, y le empezó a hablar de Dios. Bueno, Dios soberanamente usó a ese señor para que ese señor intervenga en la vida de los Vargas. ¿Cuántos dicen amén? Los que conocen la historia del testimonio, amén. Y Dios realmente usó a esa persona que hasta el día de hoy conservamos una amistad y un cariño enorme con José, con esa persona en la cual le predicaba a mi papá, y él, miren las casualidades de la vida, por eso no hay nada casual, sino que Dios tiene un propósito. Papá estaba en los casinos en esa época, y este hombre, quien le iba a predicar a él, era cristiano, pero trabajaba de mozo ahí en el casino, era el mozo, ¿me van entendiendo o no? Sí, entonces este mozo era el que le predicaba, el primero que le predicaba a papá, digamos. Entonces ahí yo veo cómo Dios interviene en la familia Vargas, ¿sí? Como interviene o intervino en tu vida en ciertos momentos de la historia. Y volviendo a este tema que tiene que ver con las naciones, y después vamos a orar por nuestro país, por supuesto, ya para terminar, dice que Dios interviene en la historia en algún momento para cambiar el curso de la historia. En Génesis 6 hay un gran ejemplo donde Dios interviene en la historia de la humanidad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan qué pasó en Génesis 6? A ver, lo buscan si quieren. ¿Qué pasó en Génesis 6 en adelante? ¿Se acuerdan? La historia de Noé. ¿Y qué pasó en la historia de Noé? El diluvio. El famoso diluvio universal. No vamos a leer toda la historia, por supuesto, porque ahora sí, en 10 minutitos quiero terminar, pero vamos a leer un versículo acá de Génesis 6, versículo 5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es palabra de Dios. ¿Cuántos conocen esta historia? Fascinante historia, que también tiene películas, ¿no? Ojo, que las películas son un poquito para graficar un poco, pero por ejemplo la última película de Noé era como que era un poco controversial, no era muy bíblica, pero las películas, recuerden que son eso, ¿sí o no? Son ciencia ficción, y realmente cuando queremos saber bien la historia, ¿a dónde tenemos que venir? A la Biblia, ¿sí? Pero muchas veces en un momento de descanso en familia pueden ver películas, claro, por supuesto, está buenísimo, y si son películas relacionadas a temática bíblica, está muy bueno. Pero bueno, entonces aquí vemos cómo Dios interviene en la historia humana, en esos primeros siglos humanos de la historia humana, y se enoja con la maldad del hombre y dice: los raeré sobre la faz de la tierra. Esa es una palabra que no se usa mucho en la lengua española. ¿Algunos usan la palabra raeré? Yo al único que escuché eso era un pastor que me decía Rael, o ese de ahí, me decía un pastor. Era el único que lo sentí nombrar esa palabra, porque es un vocabulario más bien bíblico, ¿no? Y cuando él me decía, y yo decía, y le digo: papá, ¿qué me decía? El pastor me decía a ese Rael o de ahí, algo así me decía, le digo, hablando por teléfono, y después le preguntaba a mi papá qué significa, como que lo saqué, me decía, sacalo de ahí, del grupo ese, algo así me quería decir, ¿no? Entonces, cuando busco en el diccionario un sinónimo de raeré, eliminaré puede ser, ¿sí o no? Es uno más fácil, eliminaré. No sé si las nuevas versiones ya dicen otra palabra en ese versículo. No sé si alguien tiene una nueva, otra versión en el capítulo 6, versículo 7, si tiene otra palabra. ¿Tiene otra palabra o no? ¿O dice lo mismo? Por ahí no tienen otra versión. Pero es básicamente eso. Raeré, eliminaré
sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. También hay otras sinónimos que dice los desplantaré, los desarraigaré, digamos, ¿no? Es lo que significa raeré, los sacaré, lo arrancaré, digamos, ¿no? Lo desterraré, también puede ser una palabra para esto. Pero entonces Dios decide hacer eso con la humanidad, pero dice en el versículo 8 como que nos da una esperanza. La esperanza era Noé en esa época, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces vemos cómo Dios puede intervenir en la historia de la humanidad para superar la crisis de las naciones. Después, también está, puedo mencionarlo, el castigo que se le da a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Donde sabemos que había mucho pecado, perversiones, y que también Dios decide destruir todo ese lugar porque era como la manzana podrida en esa época, ¿no? Entonces vemos el punto 3, que es la intervención divina. Entonces, ¿cómo se pueden superar la crisis de las naciones? Por la fuerza del hombre. Número 2, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Cambios culturales. El número 3, intervención divina. Y el número 4 es el que nos compete a nosotros, la iglesia del Señor. Y esto lo desarrolla más profundamente el pastor Silvestri en un libro que le habías comentado al principio. Dice: los creyentes en Jesús, la iglesia, ha sido generadora de cambios en el pasado y esta está llamada a cumplir su rol en el futuro como sal y luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dice por ejemplo en Tesalonicense, pero no lo tengo anotado, mira. A ver, Mateo, tengo anotado Hechos, acá voy a necesitar algún secretario que me busque en Tesalonicense, el versículo que dice: estos son los que trastornan al mundo. Si me puede ayudar, por favor, Gustavo, que lo tengo más cerca acá. Hay un versículo en Tesalonicense que habla de cómo menciona a los cristianos como estos que trastornan al mundo. Es cortito Tesalonicense, así que vamos a Tesalonicense. ¿En Hechos? No en Tesalonicense entonces. En Hechos 17:6. Puede ser, a ver, vamos. Ahí está. Sí, claro. O sea, no es en Tesalonicense, pero dice alboroto en Tesalónica, digamos. Por eso yo me confundí, pensaba que era Tesalonicense. Muy bien, ahí. Ese es. Hechos 17:6. Los invito a buscar a lo que están buscando o a lo que están anotando, o simplemente escuchan Hechos capítulo 16, versículo 17, versículo 6. Gracias, Jorge. Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, dice. ¿Sí? Había un alboroto en Tesalónica en esa época y dice: estos que trastornan al mundo entero. ¿Quién eran los que trastornaban al mundo entero? Los cristianos. Los cristianos eran los que trastornaban al mundo entero. Por eso dice acá que la iglesia del Señor puede ser un agente de cambio para superar las crisis de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Dice que estos son los que trastornan el mundo. Depende de una visión correcta y adecuada. Puse acá mis apuntes. Y cuando habla que nosotros, la iglesia, usted y yo, somos la sal y luz del mundo, ahí está en Mateo 5. Vamos a Mateo 5. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Hay tiempo todavía? 5 minutitos y terminamos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Sí, es muy conocido el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 13 en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es palabra de Dios. Entonces, uno de los roles fundamentales de la Iglesia del Señor es ser sal y luz del mundo, porque es un mandato del Señor Jesús aquí en Mateo 5, del 13 en adelante. Ustedes, hermanos, hermanas que están aquí en esta mañana, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sí o no? Alguien decía alguna vez, no sé si había una carta o lo decía papá varias veces, pero ustedes son los brazos en los cuales Jesús va a abrazar a gente que quizás el pastor no puede alcanzar a abrazarlo, quizás la pastora no puede alcanzar a abrazarlo, pero tus brazos pueden ser esos abrazos con el que Jesús también le dé un abrazo a un hermano en necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ya vamos a ir terminando, así que necesito que me acompañen acá. Y ahora sí, Romanos 8, 19. Este es uno de los últimos ya que tengo anotado. Hemos llegado al final. Pasó bien, ¿no? No me llevó tanto tiempo. Romanos 8. Versículo 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es palabra de Dios. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Querido hermano, querida hermana, si nosotros esperamos que el cambio venga del lado de los gobernantes, del lado de los economistas, del lado, de otro lado que no tenga que ver con estos últimos 2 puntos, vamos a seguir esperando sentados a que cambien las cosas. Y van a pasar los tiempos y nuestro país y las naciones van a seguir de crisis en crisis y sin solución. Pero realmente el verdadero cambio viene cuando reconocemos que hay un Dios creador y Señor soberano de todas las cosas y que Él es el Señor de la historia, es el Señor eterno, es el Señor eterno. Y Él decide las cosas de acuerdo a su voluntad. Y Él va hablando a la humanidad de diferentes maneras. Y hay un versículo que está en hebreo, que es uno de mis favoritos, que dice: y habiendo hablado Él en otros tiempos a través de los profetas, se lo parafraseo, ¿no? Para no buscar de nuevo. Ahora nos habla a través de su Hijo único. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios iba hablando al pueblo a través de los profetas, iba interviniendo en la historia para marcar ciertas cosas. Dice, pero ahora en estos tiempos nos ha hablado a través de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Él se completa la revelación máxima de toda la creación. Es el Dios invisible manifestado en carne, en el verdadero hombre que era Jesucristo y en el verdadero Dios. Ese es el centro de toda la historia. Sí, por eso me gusta hablar de historia. A algunos les cansa, pero en todas las historias vemos que el principio y el fin siempre es Dios, porque Él es el creador. Él creó todo este mundo en el cual tenemos un principio y tenemos un fin seguramente marcado por Dios, pero Él es eterno, Él es atemporal a todas esas cosas, pero Él va tomando intervención divina cuando a Él le place. Así como puede tomar intervención divina en tu situación particular de crisis, puede tomar una situación divina e intervenir en la crisis de los países, como intervino, ya lo vimos en la historia. Pero también esperamos que la iglesia del Señor sea una iglesia en movimiento. ¿Sí? La iglesia muchas veces se ha quedado encerrada en 4 paredes y eso es lo que no debemos hacer. La iglesia debe ser un agente de cambio, un agente que tenga autoridad. En la época de los profetas, el profeta decía algo que Dios le había mandado y con autoridad decía, ¿está mal lo que están haciendo? Entonces la iglesia, con la autoridad espiritual que tiene dada por Dios,
también dice así: está mal lo que están haciendo, arrepiéntanse, hay mucho pecado, miren lo que están haciendo. No puede ser que un niñito de 5 años lo hayan vendido, supuestamente, no quiero decir porque no tenemos la verdad absoluta, pero es muy probable que se lo haya vendido para la trata de personas. La trata de personas, que es básicamente la esclavitud de estos tiempos modernos. La trata de personas básicamente es vender personas como objeto, como si fuesen mercancías, como era en la época de la historia anterior, donde se vendían los esclavos, por ejemplo. Y los esclavos nunca podían, rara vez, mejor dicho, podían comprar su libertad con su peculio, lo que iban juntando, o realmente venía otra persona y decía: te compro ese esclavo, y se lo llevaba ese esclavo. Bueno, básicamente es eso, la trata de personas, es comprar personas, comprar niños. Es algo que no nos cabe en la mente, que a veces hay mucho que apagamos la tele cuando vemos esos temas, porque nos da repugnancia y asco de pensar que personas, o que una misma abuela, o que un mismo tío pueda vender a su niñito de 5 años. ¿En qué mente cabe eso? Pero como dice, en estos tiempos la maldad se ha multiplicado, y es la maldad, el pecado, ¿sí? Muchos buscan por otros caminos, pero acá en la Biblia está bien clarito. Es la maldad, el pecado que tiene sucio al hombre y sucio la mente de las personas, y también el amor al dinero, como lo dijo Jesús, que es la raíz de todos los males. Y por dinero se venden mujeres, por dinero se venden niños, por dinero se venden niñas, y todas estas cosas tan oscuras que existen y no podemos mirar para otro lado. Recién tienen que matar a un chico de Lucio, también tenía 5 o 6 años, creo que tenía Lucio. Tienen que matar a un niño de 5 o 6 años para que recién saquen la ley Lucio, la cual hace que todos los organismos del Estado estén en atención. Si a la escuela te llega un niño moretoneado, inmediatamente se ponen los protocolos en marcha, tenés que ver qué pasa. Recién ahora, en el 2024, en el 2023, cuando los niños son de Dios y hubo que haberlo cuidado por siempre. Qué bárbaro que es esto. Pónete de pie en esta mañana, vamos a orar, vamos a terminar. La iglesia del Señor debe ser un agente de cambio. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia, querido hermano, querida hermana? Soy yo, decí conmigo, soy yo. ¿Quién es la iglesia? Soy yo. Si yo veo una situación, si veo que hay adictos en la esquina de mi casa, voy, trato de dejarle un folleto al menos, trato de dejarle un tratado que tiene que ver con las adicciones, o simplemente le pregunto su nombre y oro por él. Si veo un niño que es golpeado, hoy es algo que se ha venido estableciendo en los últimos años, es que los delitos relacionados a los niños son todos delitos de acción pública, o sea que cualquiera puede ir a denunciarlo, ¿sí o no? No es que lo tiene que denunciar simplemente el interesado o el niño, cualquiera. Si sos vecino y viste que están maltratando a un niño o alguna situación de estas que hemos comentado, vas a la policía y lo denunciás como sea. Así empiezan a tomar conocimiento y a intervenir los órganos competentes. Pero qué triste que hemos llegado a esta época del mundo, que la maldad se ha multiplicado, y donde se vendan niños, donde se vendan niñas, donde se vendan mujeres, como si la esclavitud estuviera de nuevo presente entre nosotros. Vamos a orar por nuestra Argentina, vamos a orar. Padre, te alabo, te bendigo, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido cómo se pueden salir de las crisis, Señor. Fundamentalmente buscando a Dios, confiando en tus propósitos y teniendo paciencia en ti, Señor. Hemos aprendido también que las naciones sufren crisis, Señor, porque no han confiado en ti, han mirado para otro lado, han buscado la fuerza del hombre en vez de buscar y anhelar tu soberana intervención, Señor. Tu palabra dice bien clarito, Señor: si mi pueblo en el cual confío, ellos se arrepienten de sus malos caminos, se convierten, yo los oiré desde el cielo y perdonaré, dice allí, parafraseando la Biblia. Señor, sé que tú podrás perdonar a nuestra tierra si realmente nos arrepentimos de corazón por todo el mal que hemos hecho. Por eso en esta hora queremos orar por mi Argentina. Decir: Señor, vengo a orar por Argentina, vengo a orar por nuestra nación. Me pongo la carga, Señor, de orar por nuestro país. Oramos por las autoridades, Señor. Oramos por toda persona puesta en eminencia.
Oramos por la educación, Señor, por el área de la salud, por las áreas económicas de nuestro país, Señor. Oramos por el Congreso de la Nación, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el presidente, Señor. Oramos por el gobernador. Oramos por el intendente. Oramos por toda, Señor, autoridad que esté puesta en eminencia en esta hora, Señor, en esta época que estamos viviendo. Oh, Señor, que ellos se arrepientan de sus malos caminos, Señor, y se conviertan a ti, Señor, y sigan al Dios verdadero, Señor. Que podamos vivir de manera quieta y reposadamente, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también te pedimos que seamos agentes de cambio cada uno de nosotros, Señor. Que no seamos indiferentes ante la necesidad de las personas y de la gente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y si estoy pasando una crisis, Señor, ayúdame a salir de esta crisis, Señor. Ayúdame a superar este problema, Señor, porque sé que no has dado ninguna prueba que la cual no podamos superar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Decí conmigo, gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, Señor. Y que realmente en nuestras vidas esté la carga también por orar por nuestra Argentina, Señor. Me arrepiento, Padre, si no he orado por mi país, Señor. He insultado, he deseado ser de otro país. Perdóname, Señor, si, Señor, no me he puesto la carga por esta nación que es la cual tú nos pusiste, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.